Hola nuevamente, veamos ahora este último capítulo del curso en el que te hablaremos de algunas consideraciones especiales necesarias e importantes durante la medición, así como para el cálculo del IRI. Veamos inicialmente las consideraciones requeridas durante las mediciones. Es importante al momento de realizar un relevamiento de campo el registro de eventos mediante lo que conocemos en el medio de la auscultación como key codes. Esto consiste en el registro de aquellas particularidades o singularidades del camino que pueden tener influencia en el IRI de un determinado tramo durante una medición. Estas singularidades pueden ser los accesos a puentes, peajes, cambios del tipo de superficie. Los reductores de velocidad son elementos muy frecuentes, en especial en vías cercanas a poblaciones, a zonas urbanas, y que durante la medición necesariamente obligan a reducir la velocidad, teniendo esto una ligera incidencia en el IRI calculado. Asimismo, los cambios en el estado de la superficie, como habríamos mencionado anteriormente. Todas estas singularidades que se presentan a lo largo de un camino pueden registrarse mediante la programación de códigos o eventos en el software que está asociado al equipo, al perfilómetro o equipo tipo respuesta que se emplea en la medición. Es así que podrá programarse, por ejemplo, eventos tales como inicios de puente, los cruces de rieles, en el caso de que se presenten vías férreas, rompemuelles, ojos de gato, es decir, reductores de velocidad, y en sí casi cualquier evento puntual o continuo que vaya a tener una incidencia en el valor del IRI que se vaya a calcular. El registro de estos eventos permite organizar y reportar de una manera más precisa los valores de IRI registrados a lo largo de un tramo, pudiéndose identificar ya durante el análisis, por ejemplo, en esta gráfica, los elevados valores que se tienen en las proximidades a los puentes. Observamos que al ingresar a un sector de puentes consecutivos, los IRIs asociados a dichos sectores se incrementan notablemente, principalmente por las irregularidades que se tienen en los tableros de los puentes, así también como por el golpe que se siente usualmente al ingresar y salir de los puentes. En este segundo ejemplo observamos un caso similar. En los sectores próximos a los puentes tenemos valores de IRI notablemente superiores al resto del tramo como consecuencia de las irregularidades mencionadas anteriormente. El registro de eventos mediante los key codes permite también organizar de una mejor manera los resultados, como podemos observar en esta gráfica, teniéndose marcado el cambio de sección de pavimento rígido flexible. Podemos observar que el sector de pavimento rígido presenta valores de IRI considerablemente superiores, asociados tal vez a una condición regular, y a partir de dicho cambio de superficie de rodadura, los IRIs son considerablemente inferiores, asociados ya a una buena calidad funcional del pavimento. Podemos distinguir también lo que se habría mencionado anteriormente, teniéndose mayores valores de IRI en los sectores próximos a los puentes. En esta otra diapositiva podemos observar también los cambios de superficie que habrían sido registrados mediante los eventos. Claramente ha sido identificado de esta manera los mayores valores de IRI correspondientes a un sector de un túnel.
Por último, con respecto a estas consideraciones durante las mediciones, hay que mencionar que estas singularidades, por lo general y en función a las especificaciones técnicas que se vienen empleando en los proyectos del país, no son consideradas en el cálculo del IRI, no se toman en cuenta en el promedio general por kilómetro, justamente porque son singularidades en las cuales la regularidad del pavimento es muy distinta a la que se presenta en la mayor parte del tramo. Pasemos ahora a ver algunas consideraciones en el cálculo del IRI, ya no en las mediciones, y empecemos por el cálculo del IRI teórico por geometría. En países con caminos sinuosos tales como Perú, Chile y Colombia, durante el control de calidad de la regularidad superficial de tramos nuevos, fueron observados elevados valores de IRI en los sectores más sinuosos. Al momento de evaluar el IRI en caminos de montaña, en tramos sinuosos, por lo general los índices presentan valores elevados y que en algunos casos no corresponden con la regularidad aparente del pavimento. En países tales como Perú, Chile, Colombia y también Bolivia, existen regiones extensas de carreteras que se desarrollan en montaña, como podemos ver en el ejemplo del lado derecho de la diapositiva. Este es un tramo ubicado en Cochabamba, en una región de montaña, en el que podemos observar diversas curvas y contracurvas en espacios reducidos, desarrollándose también radios de curva muy pequeños y que generan cambios de pendiente transversal en cortas longitudes. Aquí vemos otro ejemplo de un tramo de montaña donde podemos observar los reducidos radios de las curvas horizontales, los fuertes cambios de pendiente transversal, también en la pendiente longitudinal, y el desarrollo de curvas horizontales en espacios muy reducidos. Los estudios que fueron realizados cuando se identificó la problemática anterior permitió la identificación del efecto que tenía la sucesión de curvas cortas en el IRI. Esta sucesión de curvas generaban ondas cuyas longitudes estaban dentro del rango en el cual el IRI es sensible y ha de responder a la influencia de dichas ondas. En base a este hallazgo, si podemos decirlo así, fue desarrollado el concepto de IRI geométrico o teórico, el cual es atribuido exclusivamente a la geometría del camino. En base al problema identificado anteriormente en los tramos de montaña, se realizaron algunos análisis que permitieron identificar que la sucesión de curvas cortas generaban ondas cuyas longitudes incrementaban el IRI del pavimento. En curvas de montaña, el desarrollo de los peraltes se dan en longitudes muy cortas, por lo que se producen elevaciones muy bruscas en el perfil correspondiente a las huellas externas del camino. Y de estas formas se generaban ondas que tenderían a incrementar el IRI real del pavimento. Es así que se desarrolló el concepto de IRI geométrico o teórico, el cual es aquel que está atribuido exclusivamente a la geometría del camino. Para la determinación del IRI geométrico se considera en los perfiles teóricos obtenidos del diseño geométrico cada 25 centímetros. Estos deben cumplir con los requerimientos de clase 1, es decir, las elevaciones deberán estar espaciadas como máximo cada 25 centímetros y deberán reportarse con una resolución de décimas de milímetro. Tratándose de perfiles teóricos, los mismos no deberían presentar ninguna desviación o irregularidad. Por lo tanto, el resultado del IRI a partir de un perfil teórico
debería ser 0. Sin embargo, a continuación veremos que esto no sucede en tramos de montaña. Entonces, retomando el cálculo como tal del IRI teórico, a partir de la información del diseño geométrico, se obtienen los perfiles correspondientes a las huellas de los distintos carriles que se tengan en una carretera. A continuación les presentamos un estudio de caso en una carretera ubicada en el departamento de Cochabamba. La misma se emplaza en un sector medianamente sinuoso, como podemos ver en la imagen del costado derecho. Esta carretera es una doble vía que en este sector en particular presentaba cambios fuertes en el bombeo como consecuencia de las curvas y contracurvas existentes en el sector. Era un pavimento nuevo de la doble vía, construido recientemente en los últimos 2 años, con IRIs asociados a una condición regular superiores en su mayoría a los 3 metros kilómetro. Entonces, ante esta problemática, debido a que los valores de IRI de este sector eran superiores a los obtenidos en los sectores colindantes del tramo, se analizó la influencia de la geometría. Tratándose de un proyecto que en aquella época estaba en construcción, fue posible contar con el diseño geométrico y tener así el perfil teórico en dichas huellas donde se registraron los valores elevados. En esta imagen presentamos el perfil teórico del tramo, evidenciándose que a lo largo del tramo se tiene una diferencia de 10 metros entre el inicio y el fin del mismo. El tramo presentaba una longitud de 650 metros. En base a este perfil teórico fue calculado el IRI geométrico por medio del software Proval. Podemos observar que en la extensión total del tramo, el cálculo del IRI proporcionó resultados atribuibles exclusivamente a la geometría del tramo. Podemos observar también que en los cambios de curva a transición de curva se tenían algunos de los picos más grandes, es decir, aquellos sectores cortos donde los valores de IRI eran mayores. De esta manera observamos el incremento que puede llegar a producirse en el IRI exclusivamente por el efecto de la geometría. Es así que el IRI geométrico excedía inclusive al límite del proyecto en diversos sectores del mismo, y por lo cual se confirmó que el mismo tendría una incidencia ya en el IRI total que fue medido en este tramo. Para su consideración en proyectos, principalmente para el control de calidad, podemos decir que debido a que este es un factor inherente a la construcción, el IRI geométrico podría considerarse como una singularidad. Al respecto, existen algunos criterios como el que presentamos en el Manual de Carreteras de Chile, en el que indica transitoriamente, mientras no finalicen los estudios referentes a singularidades geométricas por parte del Laboratorio Nacional, en este caso de Chile, se podrá considerar que hay una singularidad en cualquier sector del camino cuyo IRI se incremente en 0.5 metros kilómetro o más debido solamente al diseño geométrico, es decir, ejecutando el programa del IRI en el perfil teórico. Para definir si una curva debe ser considerada como una singularidad, deberá disponerse del perfil teórico de cada huella o de la huella más desfavorable de la pista en el sector que se desea estudiar, expresado como una serie de puntos definidos por distancias y cotas. La separación entre puntos no debe superar los 25 centímetros, cumpliendo así con los requerimientos de clase 1, y las cotas deben tomarse con una precisión de 0.2 milímetros para efectos de proceso. Para definir la ubicación de la huella interna y externa dentro de la pista,
se considera que éstas se encuentran a 70 centímetros del eje y a 70 centímetros del alabeo, respectivamente. Es decir, en una pista de 3.5 metros de ancho, la separación entre huellas es de 2.1 metros. Esto último deberá ser presentado a la inspección fiscal por la empresa para proceder a efectuar la evaluación respectiva. Entonces, en el caso que habríamos presentado anteriormente, de acuerdo a estos criterios, tendríamos que prácticamente en la extensión total del tramo, al tenerse un IRI geométrico superior a los 0.5 metros kilómetro, el mismo debería ser considerado como una singularidad y no debiera ser tratado de forma semejante al resto del tramo. Continuando con las singularidades, vamos a tocar el tema del alabeo y su efecto en el IRI en casos de pavimentos de hormigón. ¿Cuál es la problemática con el alabeo? Especialmente el alabeo cóncavo, que es el que predomina en nuestra región. Los pavimentos de hormigón, como habíamos visto anteriormente, tienen la característica de ser porosos. Debido a esta porosidad, la superficie de las losas tiene la tendencia a perder volumen debido a la contracción que se genera por el secado. Esta pérdida de volumen va a generar un diferencial de volumen en el espesor de la losa, lo cual genera una curvatura de las placas. Adicionalmente a la contracción por secado de la superficie, se observa también el efecto durante el día de la radiación solar que recibe el hormigón, generando la dilatación de las fibras de la superficie, y durante la noche la contracción por la ausencia de esta fuente de calor. Entonces, lo que hace que la curvatura de las losas sea variable a lo largo del día. Cuando ocurren variaciones estacionales de la humedad de una región, el contenido de humedad del hormigón también varía. Esto se refleja en la expansión de la superficie del hormigón, recuperando de alguna manera su planicidad, o como vemos en la diapositiva, en un caso extremo, podría invertir la curvatura hasta una forma convexa. Por otro lado, cuando se produce un cambio estacional a una época seca, la humedad que se ha ganado en la superficie se vuelve a perder por evaporación hacia el aire y nuevamente se genera la curvatura cóncava de las losas debido a la contracción de la superficie respecto a la base. Debemos recordar que en el espesor del hormigón, las fibras inferiores y en general por debajo de las 2 pulgadas debajo de la superficie, el hormigón mantiene niveles de humedad bastante altos, lo que genera este diferencial volumétrico. La relación que existe entre los cambios de curvatura horarios de una losa de hormigón por efecto de la dilatación térmica de sus fibras se puede apreciar en la diapositiva que tenemos en pantalla, donde podemos ver mediciones de losas de prueba que han sido instrumentadas con sensores de temperatura y a la vez se ha medido los movimientos de las esquinas libres de estas losas. Podemos apreciar el movimiento de las esquinas en azul, concuerda con los diferenciales de temperatura que se generan en el espesor del pavimento. Es decir, cuando se tienen diferenciales de temperatura positivos, las esquinas en este caso tienden a descender y durante la noche, cuando el diferencial de temperatura se hace negativo, en ese caso las esquinas tienden a elevarse. Estos ciclos de movimientos de alabeo diarios se mantienen durante toda la vida útil del pavimento y resultan en variaciones constantes del perfil longitudinal de una sección de pavimento de hormigón. Entonces esto nos lleva a la conclusión de que el IRI en un pavimento rígido es variable, dependiendo de la hora y dependiendo de la temporada en la que se realiza la medición.
En pantalla ilustramos conceptualmente este problema. Si tenemos un alabeo cóncavo pronunciado en horas de la madrugada debido a un diferencial térmico negativo y medimos el perfil en un pavimento en estas condiciones, podríamos tener un valor de IRI, por ejemplo, de 3.1 metros por kilómetro. Mediciones de un experimento realizado en Bolivia. A mediodía en este tramo, después de haberse realizado nuevamente las mediciones, se obtiene un IRI de 2.1 metros por kilómetro en el caso de este ejemplo. Por la tarde se realiza nuevamente la medición y debido a que ya el efecto de la radiación solar se está perdiendo, las losas tienden a recuperar la curvatura cóncava y en este caso podemos obtener un valor de IRI de 2.4 metros por kilómetro. Como podemos apreciar, en este caso el ejemplo que tenemos presenta una variación importante del valor de IRI, pero esto va a depender mucho de las características de cada pavimento y de la región en la que están construidos, más que todo de las variaciones climáticas del momento en el que se hacen las mediciones. Si se realizaran las mediciones durante una temporada de lluvias, la nubosidad constante durante el día generaría un efecto más moderado en esta variación, ya que las losas tenderían a mantener una curvatura más constante. Sin embargo, si se hicieran las mediciones en época seca, cuando la nubosidad es baja, es decir, cuando no hay muchas nubes en el cielo, el efecto de la radiación solar será mucho más notorio e intenso en la superficie del hormigón y también lo cual va a generar que durante la noche se sienta más aún la ausencia de esta fuente de calor. Entonces es en estos casos donde se podría notar más la variación del IRI a diferentes horas. Una forma de estimar el IRI que se induce por el alabeo de las losas es determinar lo que se denomina un pseudo gradiente de deformación de cada losa en un tramo estudiado. Para esto se requieren mediciones detalladas del perfil longitudinal de cada losa y lo que se hace es ajustar una curva teórica, es decir, una deflexión teórica de una placa o de una losa de hormigón a las mediciones reales obtenidas en campo. Podemos ver en pantalla un ejemplo de una losa en la cual se han tomado mediciones cada pulgada, es decir, tenemos elevaciones de la losa a lo largo de la losa cada pulgada y hemos ajustado teóricamente la deflexión de esta placa empleando un modelo matemático que corresponde en este caso a la solución de la deflexión obtenida por Westergaard. Esta solución teórica corresponde al caso de una losa semi-infinita apoyada simplemente sobre una fundación de Winkler y sin carga. Según la formulación de este modelo teórico, el pseudogradiente de deformación será equivalente al efecto del diferencial térmico sumado al efecto del diferencial de contracción por secado del hormigón, y esto dividido entre la altura del espesor de la losa. Para ilustrar de manera más simple este problema, vamos a emplear el diagrama ROC, que fue desarrollado hace algunos años por la empresa Transtech Group de los Estados Unidos. Este diagrama ayuda a identificar la relación que existe entre el alabeo de las losas y el IRI que se induce por esta curvatura. Para usar este diagrama se requiere contar con mediciones del perfil de varias losas en distintas épocas o en distintos horarios para poder evaluar las diferencias de curvatura que inducen diferencias en el valor del IRI. Como podemos ver, se traza una relación entre el pseudogradiente de deformación, que es básicamente un diferencial de temperatura que genera la flexión de las losas, y en el eje de las ordenadas se traza el IRI o la rugosidad, como está expresado en este término en inglés. Este diagrama lo que nos muestra será, en primer lugar, el extremo de rugosidad de todas las mediciones,
el extremo inferior. Y principalmente el término que nos interesa es el valor de RBTC, que representa la rugosidad inducida por la curvatura de las losas solamente, excluyendo el efecto de la construcción, que en este caso se representa por el valor de RZC. El valor de RZC se obtiene extrapolando la tendencia lineal de esta relación hasta intersectar con el eje de ordenadas, lo cual representaría una condición de cero gradiente térmico, es decir, cero flexión de las losas. Por lo tanto, esto resultaría en una regularidad o rugosidad originada exclusivamente por las desviaciones de la construcción, es decir, por las irregularidades que va dejando el equipo de personas que construye la superficie. Entonces, dicho de una manera más sencilla, vamos a usar este diagrama para definir el IRI de construcción, es decir, las irregularidades atribuibles al proceso constructivo o al contratista o al equipo constructor, y el IRI por alabeo, que va a ser la regularidad o la rugosidad que se induce meramente por la flexión de las losas. A continuación, les vamos a mostrar los resultados de una investigación que hemos realizado para evaluar la influencia de la contracción por secado en el valor del IRI en los pavimentos de hormigón de la región occidental de Bolivia. Para realizar este análisis, hemos recurrido a la información de perfiles que se tienen de 4 carreteras del occidente boliviano, construidas con losas de tamaños convencionales. En este caso, los espaciamientos entre juntas transversales son de 4 y de 4.5 metros. Adicionalmente, se ha introducido al análisis datos de 3 carreteras recientemente construidas, pero ya con la tecnología de las losas semicortas, es decir, con distancias entre juntas transversales de 2.4 a 2.8 metros. De todos estos proyectos se ha obtenido la información respecto a los espesores, tamaños de losas y algunas características adicionales, como podemos ver en la tabla. Adicionalmente, mencionar que la información que hemos analizado corresponde a más de 1.400 losas en conjunto, sumando todas las secciones testigo que se toman para este trabajo. Después de realizar el proceso y el cálculo de las curvaturas para cada losa individual, hemos obtenido los resultados que se presentan en esta tabla, de los cuales podemos destacar el valor de IRI de construcción promedio, que sería RZC. Como pueden ver, que van desde 0,7 hasta 1,9 en el caso de losas de tamaños convencionales, y desde 0,67 hasta 1,86, que es básicamente lo mismo en el caso de losas semicortas. Y por otra parte, los resultados obtenidos para el IRI de alabeo, o denominado RBTC en este estudio, podemos ver que los valores en losas de tamaños convencionales son mucho menores a los valores que se generan con las losas semicortas. En realidad son prácticamente la mitad. Esto llama la atención y que nos indica claramente que el valor del IRI que se genera por la curvatura consecutiva de las losas del pavimento de hormigón, en este caso la curvatura cóncava, genera un valor que está por encima del 2.5 metros por kilómetro en el caso de losas semicortas, lo cual nos indica que esto también debería tratarse como una singularidad debido al efecto climático que se genera en este caso, ya que el efecto constructivo, debido a la terminación de la superficie, como vemos, no va más allá de 1.9 metros por kilómetro.
En pantalla podemos ver un resumen de esta información agrupada en dos conjuntos. Los puntos oscuros nos indican la relación existente entre el IRI por alabeo con el grado de flexión, que en este caso está representado por el diferencial de temperatura que genera la curvatura de las losas para las losas de tamaños cortos, es decir, las losas semicortas. Y los puntos sin color representa la misma relación para las losas de tamaños convencionales. En esta gráfica podemos apreciar que para un mismo grado de contracción, o que generaría la flexión en la losa, el IRI que se genera por la curvatura es prácticamente el doble en el caso de las losas semicortas. ¿A qué se debe esto? Se puede ver en la figura de la derecha, que representa la función de ganancia del IRI, la cual depende de la longitud de onda del perfil. Podemos apreciar que existen dos picos y que el primer pico corresponde con longitudes de onda de 2.4 metros aproximadamente, que sería el tamaño predominante o la distancia predominante entre las juntas de las losas semicortas. Debido a que el modelo del IRI es más sensible a las ondas de esta longitud, se está produciendo en este caso un incremento bastante notorio en cuanto al valor calculado por el IRI. Lo mismo ocurriría si es que hubieran losas de más o menos 15 metros que estuvieran alabeadas. Posiblemente se generaría también otro pico de ganancia de IRI que afectaría nuevamente al resultado final. Como conclusión, vemos que la longitud de las losas semicortas coincide en este caso con la longitud de la onda más desfavorable del modelo matemático del IRI. Bueno, de este estudio vemos que este diagrama permite la determinación del IRI exclusivamente por la curvatura o por el alabeo cóncavo, y por otra parte también nos permite estimar el valor del IRI generado por la construcción. Hemos observado que los valores del IRI por alabeo son muy importantes en losas semicortas principalmente, debido a la sensibilidad que tiene el modelo del cuarto de carro. Y a partir de la determinación de estos valores se puede obtener el IRI de construcción. Esto es importante en proyectos de construcción, es decir, en etapas de control de calidad, ya que podríamos estar castigando al constructor por un fenómeno que está fuera del control de la obra. Esto es un tema de análisis para desarrollar nuevas especificaciones técnicas o verificaciones adicionales que se puedan hacer para las etapas constructivas. Y con esto llegamos al final de este curso de evaluación funcional. Esperamos haber cumplido las expectativas. Hemos revisado conceptos de serviciabilidad, la definición del IRI, todos los equipos que existen a nivel mundial para la medición de perfiles, así como ejemplos también de aplicación de este indicador, que es muy importante para la gestión del mantenimiento, así también como el control de calidad de las nuevas obras de pavimentación. Esperamos haber aportado a la formación o al desempeño de tu carrera profesional, y también te agradecemos por el tiempo que nos has brindado. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias.